en Latinoamérica está este tema del Foro de Sao Paulo, que este tema del narcotráfico no es casual, sino que tiene su ligazón precisamente para financiar el tema del Foro de Sao Paulo, protegido por organismos internacionales que tú los mencionas en una investigación que has realizado, que me gustaría que la veamos, por favor. Dura 10 minutos este video, podemos verlo íntegramente, lo analizamos contigo también y la gente puede participar. ¿Te parece bien, Marianela? Adelante. Perfecto. Una cosa tiene que tener clara la opinión pública del continente americano, que los organismos internacionales que se dedican a la interdicción, a la persecución del delito del tráfico de cocaína, han sido creados por las élites que manejan estos negocios. A los narcotraficantes bolivianos, al cartel de Evo Morales y de toda la pandilla gubernamental, están en el nivel de pisadores de coca, porque definitivamente los que se llevan la torta del negocio son estas élites que manejan tráfico de armas, manejan todos los negocios del gas, del petróleo, saquean países en busca de minerales y todo aquello. Y crean unos organismos de fachada. Estos organismos como la ONU y como la OEA, la propia Unión Europea, tribunales internacionales de justicia, están, si no creados, invadidos por estos grandes poderes. Partiendo de esa premisa, podemos mirar que los países simplemente nos convertimos en el residuo que queda de toda esta mafia internacional sobre la cual los países debemos pagar gravísimas consecuencias. No solamente en la instalación de organismos criminales transnacionales en nuestro país, no solamente cuando se camuflan grandes narcotraficantes en un territorio como el Chapare, también cuando se utiliza merced a estos o con la protección de estas élites, de estos organismos internacionales, se crea toda una infraestructura para el narcotráfico. O díganme, el aeropuerto del Chapare, que ha costado a los bolivianos que no tienen agua potable ni alcantarillado, infraestructura básica de ninguna naturaleza, le ha costado más de 35 millones de dólares el aeropuerto de Chimoré, que para lo único que se utiliza es para el tráfico de cocaína, para el tráfico de armas y para una serie de temas delictivos que tienen que ver incluso con el tráfico de niños. ¿Para qué se han montado una gran cantidad de gasolineras en el Chapare? Hay centros urbanos que tienen escasez de gasolina, que no tienen la cantidad de gasolineras que están afincadas en ese lugar. Precisamente, ¿por qué? Porque los combustibles son precursores del narcotráfico. Se ha instalado una planta, una mega planta, que de acuerdo al proyecto a diseño final debería costar 400 millones de dólares, como es la planta de Bulo Bulo. Pero sin embargo ha terminado costando 1.000 millones de dólares. Y se fabrican dos tipos de precursores, la urea y el amoníaco, que ya están en la famosa lista de los hipócritas de Naciones Unidas como precursores del narcotráfico, en la lista de los precursores como el diésel, la gasolina, el amoníaco, la acetona y una cantidad enorme. Pero esta es toda una fachada, toda una hipocresía. Así estén en las listas, saben que en Bolivia se trafica grandes cantidades. ¿Quieren saber más? A nombre del pueblo boliviano se subvenciona el combustible. Combustible subvencionado para los bolivianos, para el agro. Bueno, del 100% de combustibles subvencionados, solamente se utiliza menos del 40% en todo lo que significan usos industriales, transporte y todo lo que ustedes quieran, público y privado. Pero el resto se va, uno,
al narcotráfico. O sea que además tienen combustible subvencionado por los bolivianos. Aparte de todo, una porción de este combustible subvencionado se va también al mercado negro, con el que se enriquece toda esa pandilla gubernamental. Ahora, mucha gente cree en lo que hacen, en lo que controlan los organismos internacionales. Y esa es una gran fachada, es una gran mentira, porque son ellos los que primero, a través de esas élites gubernamentales, imponen gobiernos. El boliviano, el latinoamericano vota pero no elige. Estos se han comprado a toda la pandilla de políticos hace muchos años y por eso vienen repitiendo y repitiendo y repitiendo mandatos. Y si no repiten ellos, repiten sus hijos. Y por supuesto estamos en un círculo vicioso de entreguismo total. Fíjense el ejemplo de Thierry Rostand, el comisionado que estuvo representando a Naciones Unidas para UNODC, para los programas de interdicción del tráfico de cocaína. Resulta que cuando se marcha de Bolivia dice que en Bolivia no se produce cocaína, que simplemente es un país de tránsito. Y lo hemos dicho en varios programas. ¿Por qué las avionetas con cocaína boliviana caen como lluvia en otros países? Entonces, si no entendemos cómo funciona este motor gigantesco que han creado en nuestros países y que nos dejan los resabios de la criminalidad, nos dejan absolutamente todo lo negativo. Fíjense el crimen que ha ocurrido con esta jovencita que trabajaba en una tienda y además estudiaba, las lágrimas desesperadas de su madre, porque una adicta que se dedicaba a robar para conseguir su cocaína o con lo que se droga, resulta que va y apuñala. Y esto ocurre a diario. Algunos son reflejados por los medios de comunicación, la mayoría no. Pero estamos viviendo en un escenario absolutamente colombianizado, como estuvo Colombia en la década de los 80. Entonces, ¿qué trae el narcotráfico? Trae terrorismo, trae narcotráfico, crimen, trata y tráfico de personas, prostitución, todo lo peor de la sociedad. Y los organismos internacionales están respaldando todo aquello. La salida de Philip Goldberg ha sido un invento solamente para que Estados Unidos, el capataz de la región de estas élites, no se pringue con el narcotráfico. Y por supuesto puedan dar piedra libre. Por eso regalaron helicópteros, aviones, todos los equipos de la DEA y nunca salieron del país. Esto tiene que quedar muy claro. Y ahora caen 10 toneladas en Alemania provenientes del Paraguay, pero cocaína boliviana totalmente identificada. En Hamburgo cayeron 10 toneladas de cocaína específicamente. Decimos porque esto es lo que están divulgando los medios de prensa de Europa. Lo llamativo está en todo esto que está escribiendo en su Twitter, en su cuenta de Twitter, el director de aduana Julio Fernández Frutos. Tenemos reportes de medios de prensa de Alemania de la incautación de una carga que salió de Paraguay. Sin embargo, hemos revisado las imágenes de la fecha aproximada y encontramos una imagen que debió ser reportada por el personal y no se reportó. Acá se hace y se dedican grandes presupuestos para la lucha contra el narcotráfico, cuando en realidad todos los gobiernos, todos, absolutamente todos, diríamos desde la década del 70, van recibiendo sobornos. ¿Para qué? Para obtener protección al narcotráfico. Y esto es lo que ha hecho Sánchez de Lozada, Hugo Banzer Suárez, las dictaduras, y lo viene haciendo Evo Morales. Lo viene haciendo Arce Catacora. Evo Morales, digo, durante su gobierno y por supuesto también desde el Chapare. Ahí tienen ustedes, no se mueve una mosca en el Chapare sin la autorización y la venia del cacique del narcotráfico, como es Evo Morales Ayma. Imagínense ustedes cuántas hectáreas de cocaína se requieren para... imagínense ustedes cuántas hectáreas de hoja de coca se requieren para producir 10 toneladas de cocaína.
10.000 kilos de cocaína. ¿Cuánta gente tiene que estar coludida? ¿Cuánta gente tiene que ser cómplice para que esa droga salga por aeropuertos de Chimoré, que supuestamente deberían estar controlados por la DGAC, la Dirección General de Aeronáutica Civil? ¿Por cuánto de esta cocaína sale por los aeropuertos? Fíjense lo de Barajas, media tonelada en Barajas. Caen como lluvia las avionetas. ¿Quién les otorga las matrículas? ¿Quién les otorga los permisos? ¿Quién licencia a los pilotos que además son reincidentes? Entonces, no podemos decir que Paulo Coutinho, en su libro El Espectro, ya de hace más de una década, en la obra Hugo Chávez o Espectro, decía que Bolivia era un narcoestado, que se traficaba gran cantidad de cocaína, salía rumbo a Cuba para irse a otros confines. Pero toneladas y toneladas. Se han generado alianzas con el Brain, porque el alcaloide de la cocaína peruana es demasiado bajo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Mezclar. Y esto es lo que está ocurriendo. Y los bolivianos estamos subvencionando. Sobre la miseria de los bolivianos se ha generado una mega estructura para que esas élites que manejan los negocios, los grandes negocios de la cocaína, resulta que se beneficien en desmedro de los bolivianos que sufren crímenes, asaltos, toda clase de atracos. La cantidad de personas que consumen cocaína en Bolivia ha subido ostensiblemente, pero eso no te dicen las estadísticas, eso no te dicen los medios de comunicación. Cantidades impresionantes de médicos son trasladados al Chapare, como si la población lo requiriera. Pero estamos hablando de que el propio Evo Morales ha trasladado su hospital, el hospital que ha hecho con dinero de los bolivianos, ha fingido que era dinero de los cubanos y por supuesto ha trasladado su hospital al búnker que tiene en el Chapare. Y esto ya no puede ser posible, que los ciudadanos estemos subvencionando con nuestro trabajo, con nuestro sacrificio, esta cantidad de delincuencia, de crimen organizado que está operando en nuestro país. Marianela Montenegro, he escuchado atentamente tu trabajo de investigación, tengo algunas consultas y tengo algunas sospechas, que en el caso de equivocarme, por favor me corriges, obviamente, porque tu experiencia en el periodismo de investigación va muchos años por delante de los míos. Pero tengo algunas sospechas. Tú has mencionado el tema de los hidrocarburos, la subvención de los hidrocarburos. Hace unos días atrás, José Antonio, hemos entrevistado nosotros al exdirector de minería del departamento del Beni, donde se ha hecho un operativo del Ministerio de Gobierno para el tema de la minería ilegal en el Beni, en el río Madre de Dios. Y en sus intervenciones, el exdirector de minería nos decía que más allá del oro, Marianela, el verdadero negocio en esta parte del país es el tráfico de hidrocarburos, de diésel, que se van hasta el Brasil, donde se gana realmente bien vendiendo el diésel boliviano al diésel en Brasil, porque lo que nosotros lo tenemos acá como que subvencionado, agarra el Estado, el mismo Estado, y lo vende por esta vía ganando millones de dólares también. Ese es el otro negocio por detrás del titular del oro, por ejemplo, en esta semana. Hasta ahí una parte. Ahora, Bolivia está en este momento con una crisis en los hidrocarburos. Se dice que nuestros pozos ya no quieren, ya no hay más exploración de pozos, hay una crisis en los hidrocarburos, se ha llevado una polémica sobre la ley de hidrocarburos y demás. Hay una tesis, digo tesis, una manera de pensar de alguien que maneja este tema de los hidrocarburos, que dice, el gobierno ya no quiere hacer más exploración de pozos. ¿Por qué? Porque al hacer exploración de pozos tiene que darle las regalías a los departamentos en los cuales hay gas. Tarija, uno de ellos.
Santa Cruz es el otro departamento que recibe regalías por la exploración de pozos en el tema de hidrocarburos. El gobierno no quiere repartir regalías en esta temporada porque Santa Cruz se beneficiaría de millones y millones que podrían ser utilizados por los cruceños para potenciarse como región para las próximas elecciones 2025. Ese es un pensamiento de alguien que maneja el tema de los hidrocarburos. Sigo, por favor, Marianela. El gobierno para tapar toda esta situación de crisis originada por la escasez de pozos, lo económico con lo de las reservas del oro, vuelvo al oro, por la escasez de las divisas, está prestándose plata. Se está prestando plata y estamos siendo endeudados por este gobierno. El gobierno en realidad está pidiendo plata, y aquí termino. ¿El gobierno está realmente pidiendo plata para estabilizar el país? ¿O es que como no puede explorar por el momento los pozos de hidrocarburos, gas y demás, como no puede hacer eso, como no puede sacar más diésel por el narcotráfico para venderlo al Brasil, como no puede hacer ese negocio, y como no tiene combustible para los precursores del narcotráfico, que tú los has mencionado en el Chapare, el gobierno se está prestando plata para poder hacer todo este manejo y de alguna u otra manera mantenerse en el negocio del narcotráfico porque necesita plata en este momento y necesita pasar la franja del 2025 tranquilos. Ya después del 2025, si vuelven a tener el poder, obviamente van a hacer todo lo que sea necesario para poner la tabla quizás tas con tas. Sospecho esto, Marianela, con todo lo que acabas tú de mencionar. Dime si estoy equivocado o estoy casi cerca de un razonamiento real. Bueno, en todo caso, Douglas, hay que partir del principio que Bolivia no decide, es decir, los payasos que están en el poder no deciden ni el color de la ropa interior que se van a poner. Te pongo el ejemplo de la década, bueno, los casi 12 años de explotación de gas que ha habido a Bolivia, donde ellos primero hacen la prospección haciendo contratos de privatización o de capitalización, como lo quieras llamar. Te estoy hablando de las nacionales, te hablo de la British Petroleum, te hablo de todas esas empresas de francesas, americanas, Standard Oil y todos los que participan, incluida la Repsol, cuando Soros tenía acciones en la Repsol. Te piden privatizar. Entonces, ellos son los propietarios. Bolivia hasta la boca de pozo, ¿verdad? Hasta la salida en boca de pozo. Mientras tanto, ¿qué ha sucedido? Cardoso ha llegado durante el gobierno de Sánchez de Lozada y le ha dicho, Goni, quiero que me vendas gas. Y Goni le ha dicho, ay, no sé cómo llevártelo. Entonces, Cardoso le dice, yo voy a construir el gasoducto y tú me pagas en gas. Y el Goni ha aceptado. Pero en realidad no son esos dos payasos. En realidad, dentro de la estatal petrolera Petrobras está como accionista un señor que se llama Soros, que representa a toda esta mafia transnacional de petroleras, mineras, alimenticias, farmacéuticas y de todo. Entonces, se opera. ¿Cuánto le vende al Brasil? Y nosotros creemos que a los pobres brasileritos le estamos vendiendo para sus calefacciones, o que es para sus ventiladores, para sus aires acondicionados. No, le estamos dando directamente a estos mafiosos que se llevan el gas a California. ¿Cuánto se le ha dado durante 12 años al Brasil? Digo Brasil, a estos mafiosos. 31 millones de pies cúbicos diarios se han llevado o se han acarreado como si tú agarraras agua en baldes y corrieras y llevaras y llenaras un tanque rápidamente y llevaras como en buques tanqueros, en gasoductos, en lo que pudieras. Así se han llevado el gas de Bolivia.
Años antes se hizo, por supuesto, el trato con Cardoso durante la gestión de Sánchez de Lozada. Entonces se construyó ese gasoducto, 31 millones durante casi 12 años, a precio de gallina muerta se ha ido nuestro gas. Luego viene el famoso Jaime Paz Zamora, descubre San Alberto, porque bueno, y estaban haciendo prospección esas petroleras. Descubren el campo, San Alberto, Margarita y no sé cuánta historia, y se quedan ahí. Llega el gobierno de Carlos Mesa y celebra un contrato, pero imagínate, Evo Morales no era nada. Se va a firmar, Carlos Mesa, durante su gestión de presidente, se va a firmar un contrato junto con Evo Morales, con los Kirchner. Un contrato de 27 millones de pies cúbicos de gas. Estamos hablando de la coyuntura de la guerra del gas también, ¿no? Previo a este detalle. O sea, ni una molécula de gas hacia Chile, digamos, ¿no? Y el protocolo que hay en el Alto promovido para la caída del gobierno de Gon y todo ese tema. Bien que me lo recuerdes, porque es tremendamente importante eso para mostrar el engaño, cómo se engaña a la gente, cómo se engaña al campesino, cómo se engaña al ignorante, cómo se engaña a la gente que no ha tenido oportunidad de estudiar, porque estos gobiernos no se la han dado. Resulta que 27 millones de pies cúbicos, más los 31 millones al Brasil, ¿cuánto suma? 58, ¿verdad? 27 más 31 decías, ¿no? A ver, estamos acá como Morales y Linera. 58 millones 58 diarios de gas se van al Argentina y a Brasil, pero todos creemos, nos dice encima precio solidario. Entonces, Evo Morales ya en el poder dice, bueno, no va a salir el gas por Chile, pero va a salir por Argentina, junto con el demagogo de Mesa, hacen la pantomima de que el gas no va a salir por Chile, por la guerra del gas, por los muertos, y vamos a venderle a Argentina, pero le tenemos que vender a precio solidario. Por lo tanto, a la mitad de precio. De lo que ya era baja la venta a Brasil, a la mitad del precio. Porque ellos además regulan. Estas transnacionales son las que regulan el precio. Entonces, todo el mundo cree que a los pobrecitos argentinos, para esos fríos australes, les va a sentar bien el gas. Mentira. Todo el gas entró a Argentina y salió rumbo a Chile para entrar a los metaneros, porque parte de la separación la hacían también en Argentina, porque el gas tiene muchos componentes. Del gas puedes sacar llantas como puedes sacar telas. A ver, Marianela, acabas de decir algo bien interesante. Le vendemos gas a Argentina, pero de Argentina nuestro gas sale con destino a otro país. ¿Dónde? A California, por Chile, por puertos chilenos, a California para... O sea, indirectamente nuestro gas boliviano le llega a los norteamericanos, a la derecha. ¿Cómo le dicen? Capitalismo. Al capitalismo, indirectamente. O sea, le vendemos baratito a Argentina y Argentina se encarga de llegar al capitalismo. Exacto, pero no sin antes convertirse las empresas de Soros y toda esa mafia, oligarquía, de la oligarquía chilena, que les despacha y convierten a Chile en el más grande exportador de metanol, que es uno de los componentes del gas boliviano. Tiene metano, etano, propano, butano. Del gas se pueden sacar llantas, se pueden sacar todas las máscaras de las computadoras, todas las máscaras de los vehículos, o sea, es infinidad que no se produce con el gas, hasta telas, las telas sintéticas salen de ese gas, ¿ya? Entonces, eso se va a Estados Unidos. De pronto ellos provocan la invasión a Ucrania porque ellos manejan como les da la gana al mundo, o Siria, o donde tengan que vender armas, combustibles. ¿Qué hacen? La intención era liquidar a Europa con la invasión de Ucrania, porque los gasoductos y los oleoductos pasan por Ucrania. ¿Qué han hecho? Cortar. ¿Qué han hecho? Le han apagado la luz a Europa. ¿Quién era el más afectado y dependiente? Alemania.
Europa está en una crisis total. ¿Por qué? Porque estos no dan puntada sin hilo. Obviamente, liquidar Europa y lo que han hecho es precisamente cortar el gasoducto y el oleoducto y llevar buques metaneros, buques de toda naturaleza en grandes cantidades. De lo que compraron aquí a $1 boliviano el millar, cada uno venden a $80,000, €80,000. ¿Cómo se reproduce el dinero en el tema del narcotráfico? Ya hemos visto cuánto se multiplica el dinero, el tema del narcotráfico. Imagínate, nos han robado durante 12 años 58 millones de pies cúbicos diarios. Sánchez de Lozada nos ha hecho creer que iba a ser 250,000 instalaciones domiciliarias. Este otro infeliz nos ha hecho creer que para toda la industria, y a ver, ¿qué cosa hay? 10 empresas cementeras han quebrado. ¿Por qué? Por falta de gas. Mientras todo el gas se dio a precio de gallina muerta. Y ahora lo mismo están haciendo con Argentina, ¿no? Grandes gasoductos a Brasil. Pero así disimulan, porque saben perfectamente que hay reticencia de parte de los pueblos en torno a venderle el gas al imperio o el petróleo al imperio. Entonces, claro. Es que los izquierdistas no quieren nada con el imperio, dicen, pero indirectamente pues hacen negocio con el imperio. Lo estás mencionando acá. Y lo, pues mismo Antonio. va a ocurrir, ¿no? Y lo mismo va a ocurrir ahora con el litio, ¿no? Si antes lo hemos vendido el gas supuestamente, ¿no es cierto?, a precios regalados, ahora lo vamos a vender el litio también a los chinos y a los rusos, y lo mismo va a pasar, porque ellos no son los que, bueno, pues utilizan de la mejor manera el litio, sino lo hacen también otras empresas en Norteamérica. Entonces, una vez hemos empezado con el estaño, hemos seguido con los recursos naturales como el petróleo, el gas natural, y ahora se viene el litio. Ahora, un cachito te diré cómo funciona este mecanismo, ¿no? El tema del oro. Hay una empresa aquí que se llama Royal Gold, que está afincada en La Paz, y que tú entras al ascensor, sales del ascensor y es como un banco entero, todos los mineros, los jucus, todos caen ahí. Maneja Juan Ramón Quintana, porque además estos se han vuelto mineros espectaculares de millonarios. Resulta que hasta el jucu más chiquito va y le vende a esa empresa, la Royal Gold, todos acumulan para Soros. Por eso ha subido su cartera en 50%, por un lado. Por el otro lado, antes era bonito comprarse para lograr contratos, se compraban a los parlamentarios para aprobar leyes favorables, para hacer una serie de temas. Hoy no, hoy lo que hacen es incluso tienen al cacique comprado, toda la estructura, el sistema político comprado, pero además de cómo son de miserables para evadir impuestos, agarran 10 cooperativas, es decir, 10 mineros, artilleros, adictos, y meten uno solo vivo ahí. Entonces, a nombre de esos 10 artilleros que conforman cooperativa minera, no sé qué, están sacando toneladas de oro de lo que les da la gana. ¿De acuerdo? Bien. No pagan regalías, no pagan fichas ambientales, tienen todo el permiso de contaminar nuestros ríos con cantidades impresionantes de mercurio que la gente no nota, pero es la mayor desgracia que está ocurriendo contra nuestro país. ¿Por qué? Porque todos nuestros ríos están contaminados con mercurio, provocando cáncer en cantidades impresionantes a la gente que consume eso, el agua potable. Y bueno, si estás apurado, yo no quisiera irme sin... Te he mandado un documento... Sí. Que es de la OEA. Lo tengo. Si ¿el comunicado que tengo o es otro, en realidad? No, ese comunicado es del FRID, para que veas que los Paz Zamora son dueños de las siglas políticas que... En un minutito te llamo. Ya, a ver. Las políticas. Entonces, vámonos con la carta, con la petición a la OEA, porque ya esto es inaudito, ya no veremos más cortinas de humo.
yo no Permíteme, Claro. sí, la tengo en Word en este momento, voy a tener que hacerle una pequeña captura para convertirla en el formato que necesitamos, pero como referencia visual nos va a servir, obviamente. A ver, dime tú, mientras tanto, ¿qué es lo que...? Es una petición, es una nota dirigida, una petición dirigida a Luis Almagro de la OEA, y que por supuesto nosotros estamos en condiciones de exigirle, uno, que se cumplan los 57 puntos y que se cumpla el proceso contra Evo Morales en torno al tema del Hotel Las Américas. 57 puntos para las elecciones. Sin eso nadie puede hablar de elecciones, porque estamos yendo directamente al cadalso, estamos yendo directamente a un fraude. Si puedes leer la parte introductoria, por lo menos sería formidable, mi querido. Permíteme un momentito, por favor. Le voy a pedir a Mary que... Bueno, voy a poner en este momento, por si acaso, el arte, bueno, no el arte, sino la carta, La petición. para que ustedes visualmente la vean, ¿ya? Para que ustedes constaten visualmente de que se está avanzando con este compromiso que habíamos tenido acá en el programa, de elevar una carta a los organismos internacionales a referencia de cierto tipo de preocupaciones que tenemos nosotros acá con Marianela Montenegro dentro de esta estructura de programa. Esta carta menciona lo siguiente: Marianela Montenegro de la Cerda, de Pessoa, periodista boliviana con cédula de identidad en Cochabamba, con correo electrónico, con celular. Tengo a bien expresar saludos al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y hacer llegar la siguiente petición a la Organización de los Estados Americanos dirigida por su persona, con el urgente objetivo de que sea la organización que en teoría vela la democracia de los derechos y los derechos humanos, haga cumplir las recomendaciones sobre la auditoría del fraude 2019 en Bolivia, que la OEA trabajó en virtud a un acuerdo vinculante, que la OEA trabajó en virtud a un acuerdo vinculante con el gobierno del autor principal de este engaño al pueblo boliviano, Evo Morales Ayma, y el partido que él preside, Movimiento al Socialismo. En pleno conocimiento de que la Organización de los Estados Americanos, la OEA, es una organización regional que tiene como objetivo promover la democracia, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la seguridad en los países de América, no hay secreto alguno al afirmar que Bolivia está conducida por el crimen transnacional organizado y ha sido convertida en un narcoestado de acuerdo a la calificación que le brindara el periodista Coutinho en su libro Hugo Chávez, Espectro. Si bien la OEA normalmente no tiene la autoridad para hacer cumplir sus decisiones y recomendaciones de manera coercitiva, de acuerdo a sus principios enunciados, un acuerdo vinculante firmado por el gobierno de Evo Morales, convocado personalmente por él con la OEA, para que se lleve adelante una auditoría. Este estudio ha determinado un colosal fraude en las elecciones en Bolivia el año 2019, recomendando se cumplan una serie de acciones que hasta el presente pues no se ha logrado cumplir con ninguna de ellas, para así enfrentar las siguientes elecciones. Las recomendaciones fueron literalmente avaladas por la organización que usted dirige. Luego se realizaron las elecciones del año 2020, bajo las mismas características e irregularidades. La OEA desempeñó un papel importante en este proceso, o en ese proceso. Sin embargo, no hubo efecto alguno en la modificación de las condiciones fraudulentas que, reitero, fueron avaladas por la entidad que usted dirige. Recuerdo a usted, señor Almagro, que el informe de la OEA concluyente y que se demostró que hubo un colosal fraude acompañado de graves irregularidades y manipulación de los resultados electorales durante las elecciones presidenciales en Bolivia en el año 2019, confirmado por la OEA a través de una auditoría electoral en respuesta no solamente a las denuncias de groserías o de groseras irregularidades
y hasta acciones delictivas que tristemente se repitieron en el año 2020, dejando de lado el gran trabajo que hicieron más de 30 profesionales en diferentes países como un simple beso a la bandera. Hoy, como ciudadana boliviana, solicito que la Organización de Estados Americanos exija al órgano supremo electoral de Bolivia el total cumplimiento de las recomendaciones antes de que se inicie un nuevo proceso electoral como el que se está planificando en Bolivia para fines del presente año con las elecciones judiciales, o el próximo año por las acciones judiciales o acciones judiciales presentadas que imposibilitan la inscripción de precandidatos. Esto se suma a las conclusiones arribadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la OEA, sobre la matanza en el Hotel Las Américas, en las que determina que se deban iniciar acciones legales contra el régimen del narcopedófilo Evo Morales y sus ministros, responsables por estas acciones de lesa humanidad que tampoco han merecido ninguna acción por parte del narco régimen imperante en Bolivia. Ese es el texto de esta carta cuya intención se tiene pliegue a la OEA. Marianela. Bueno, esta petición tiene varios anexos, entre ellos está, Douglas, el compromiso, el acuerdo vinculante que han firmado, o sea, de cumplimiento obligatorio, quiere decir que han firmado la OEA al requerimiento de Evo Morales. Evo Morales, como sus conocidas paradas, ha dicho firmaremos un acuerdo y que venga la OEA. Sin ser miembro del Tribunal Electoral en plena usurpación de funciones, él ha convocado a la OEA, él ha firmado el acuerdo vinculante y, por supuesto, la OEA está obligada a hacer cumplir, por un lado. Por el otro lado, la madre de uno de los asesinados en el Hotel Las Américas, Caroline Dwyer, es la que ha logrado una sentencia también. Y la sentencia dice que el gobierno boliviano, en este caso Arce Catacora, tenía que iniciar un proceso penal a Evo Morales por el asesinato en el Hotel Las Américas, por los asesinatos del Hotel Las Américas. Si en el plazo de 6 meses el gobierno boliviano no inicia ningún proceso, será la OEA la que inicie los procesos internacionales. Este es el dictamen, esta es la resolución que se ha tomado en ambos casos. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros no es exponernos a solamente el narcotráfico. Tenemos, uno, que compartir para que más gente se entere lo que ocurre. Dos, tenemos que acudir a los organismos internacionales, que es ellos los que están encubriendo. Fíjese cómo la propia OEA, después de haber identificado el fraude, después de haber detectado 57 puntos, sabiendo que es vinculante, no obligó a cumplir el tema cuando el movimiento al socialismo debía perder la sigla porque de acuerdo a las leyes bolivianas, lo que hizo fue cometer delitos electorales. Uno de ellos es fraude y otro de ellos la exhibición de las encuestas, porque acuérdese, a 228 candidatos de Suárez en el Beni los han eliminado de un solo plumazo por haber cometido el mismo delito electoral. Entonces, tal cual. A la gente con la misma vara. Si nosotros nos empeñamos en todos estos temas, en lugar de estar hablando de elecciones, cuando sabemos que las personas que quieren hablar de elecciones bajo estas condiciones, para mi gusto, y no sé qué opina la gente, respeto lo que digan, son funcionales. Están queriendo tapar el sol con un dedo. Acá se tienen que cumplir estas observaciones, se tiene que procesar a Evo Morales Ayma, que no se las esté dando de candidato, y ese infeliz criminal que no venga a afectar Cochabamba, que ya la ha destruido, se ha adueñado del Chapare, ha hecho una republiqueta del narcotráfico, y ahora se viene a Cochabamba a movilizar ignorantes en la zona sur para que bloqueen todo lo que son las aguas servidas de Cochabamba. Imagínense, vamos a estar nadando dentro de poco en heces fecales porque están destruyendo todas las lagunas de oxidación
¿Y quién está haciendo esto? Evo Morales. ¿Quién está sacando? ¿Quién está usando? Evo Morales. Evo Morales es el autor de la destrucción que ha pasado a ser el quinto departamento de Bolivia después de haber sido el segundo departamento de Bolivia. Él ha destruido todo y ahora vuelve nuevamente, se reúne en la zona sur, en una zona donde por supuesto era la zona agrícola de Cochabamba y obviamente por los temas de las expulsoras de tono, lo que han hecho es venir, explotar irracionalmente la tierra, destruir toda la zona agraria, matar al granero de Bolivia, como era Cochabamba, y por supuesto Evo Morales complementa metiéndonos narcotráfico en toda una población hermosísima, en las ubérrimas selvas del Chapare. Resulta que todos los ríos están contaminados con sus precursores, y todo eso, por supuesto, afecta. Muy bien. Los ríos tienen conexión. Ahí yo le pido a la gente, hay algunos comités cívicos que se van a sumar a esta petición y espero que lo hagan. Y por supuesto, le digo, Douglas, nosotros no podemos claudicar. Debemos hacer cumplir esto, porque ya no podemos seguir siendo gobernados por el narcotráfico, por el crimen transnacional organizado y por aquellos buitres que están detrás de la cortina imponiéndonos el animalismo, el homosexualismo y toda la basura de falsa ideología que nos pretenden imponer. Muy bien. Marianela, muchísimas gracias por todos los aportes en esta charla que tenemos siempre los viernes para hablar de temas coyunturales, más allá de los propios titulares. El próximo viernes nos reencontramos, la despedida mía, también José Antonio Rivas en la capital del país. Adelante, José Antonio. Bueno, Marianela, me ha encantado algo que dijiste, que las avionetas bolivianas con droga caen igual que lluvia en el extranjero. Realmente es algo que llama la atención. Pero antes de despedirnos, Marianela, bueno, pues las grandes transnacionales están generando división en la religión, en los sexos, ideologías, etcétera, etcétera. Pero luego de todo esto, ¿qué se viene? ¿Qué se viene después, una vez que logren imponernos todo esto? Pero no tenemos que esperar que nos impongan. Nosotros tenemos que imponer nuestra libertad bajo ninguna circunstancia. Pueden tener todo el poder económico del mundo, pero nosotros somos millones. La gente que va a luchar por la libertad y la democracia no es solamente la gente boliviana. Tenemos que llegar a todo el continente, tenemos que llegar a todo el mundo. Mira la cantidad de países que han sido afectados, sometidos en la miseria, y llevados a guerras. ¿Para qué? Para alimentar su asqueroso negocio de venta de armas, de tráfico de armas. Ahora hasta los turcos se están metiendo aquí, pero son nada más que testaferros. Ellos se meten a través de chinos, se meten a través de iraníes, de Hezbollah. Son los mismos mafiosos, las mismas mafiosas transnacionales que manejan el crimen y los organismos que critican al crimen, que manejan a la izquierda y los organismos que critican a la izquierda. O sea, están controlando, ellos ponen su parte y su contraparte. Entonces, si no identificamos eso, no nos vamos a dar cuenta. Pero lo que tenemos que hacer es una revolución cultural ya. Lo que ha avanzado el mundo y lo que avanzan muchos colegas en el mundo es impresionante, porque antes todos decían teorías conspiranoicas, ahora la gente lo está verificando. Están descubriéndose mucho. Sí. Entonces, hay que seguir hablando, hay que seguir mostrando la verdad. Este es el tema. Así que un abrazo, querido Antonio, no sé si te he respondido. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Marianela Montenegro, el próximo día viernes como cherry sobre la torta después de la semana informativa. Hasta la próxima semana, Marianela. Que te vaya bonito. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga a todos.